Buenas a todos, este es el trabajo práctico número 6, dedicado a los patrones de diseño. En este caso nos tocó el patrón Interpreter. Somos el grupo 2, conformado por Mateo Teggi, José Gatico Dato, Lucas Latesa y Mateo Ascenso. Con respecto al patrón, primero vamos a ver una explicación de este, viendo los propósitos, la aplicabilidad y la estructura del patrón Interpreter. Luego vamos a ver un ejemplo de aplicación, que será un conversor de sistema decimal a sistema egipcio. Y por último, ver las consecuencias, tanto ventajas positivas y las desventajas que presenta. El patrón interpreter es un patrón de comportamiento. Su propósito es, dado un lenguaje, define una representación de su gramática junto con su intérprete. Se utiliza para dar una interpretación a un lenguaje específico y esto se logra mediante la creación de un intérprete o intermediario que se encarga de analizar y ejecutar las instrucciones del lenguaje. Este patrón es útil cuando se desea crear un lenguaje de programación propio o cuando se necesita interpretar un lenguaje de programación existente de una manera diferente. Como puede verse en la imagen, hay un intermediario entre ambas partes que tranquilamente podría interpretar ambos lenguajes, por así decirlo, como una especie de traductor. La aplicabilidad que tiene este patrón es recomendable cuando es necesario utilizar este patrón cuando hay un lenguaje a interpretar y es necesario evaluar su sintaxis y expresiones. Su funcionamiento es mejor cuando la gramática es simple, en gramáticas complejas la jerarquía de clases se vuelve grande e inmanejable y en el caso de la eficiencia cuando no es un aspecto más importante. O sea, cuando hay que traducir el input a una forma inmediata, quiere decir que la eficiencia no es una preocupación crítica. La estructura estándar que tiene este patrón es la siguiente, cuando como se ve son 5 clases, la clase cliente, la clase contexto, la interfaz, que es una expresión abstracta, y tanto las expresiones terminales y no terminales. A continuación vamos a detallar cada una de las clases. Primero vamos con la clase cliente, que es básicamente el actor encargado de disparar la ejecución del intérprete, o sea, sería una especie, en nuestro caso, el main. Luego está el contexto, que contiene información que es global al intérprete, variando la implementación hay veces que esta clase se utiliza o no, según cómo se quiere adaptar el patrón. La expresión abstracta, que es la clase que define al intérprete utilizando el método interpreter, bueno, context como parámetro, que básicamente define la interfaz para la ejecución de la operación. Expresión terminal, que está asociada a los símbolos terminales de la gramática, donde ésta extiende la expresión abstracta. Y por último, la expresión no terminal implementa una operación de interpretación asociada con los símbolos no terminales de la gramática. Hay veces que se utiliza o no esta clase. Esta clase extiende también de la expresión abstracta y también hace una composición con esta. Bien, ahora vamos con un ejemplo de aplicación para que se entienda mejor el patrón, donde vamos a hacer un conversor del sistema decimal a egipcio. Pero primero vamos a hablar del sistema de numeración egipcia, donde se permitía representar números desde el 1 hasta el millón, desde el inicio del uso de la escritura de jeroglíficos. Aquí se ve en pantalla cómo sería la numeración egipcia, donde el 1 representaría la especie de un trazo, el 10 un grillete, el 100 una cuerda enrollada, el 1000 una flor de loto, el 10.000 un dedo, el 100.000 un renacuajo y por último el millón representaría al dios G. Como puede verse, los números se representan de la siguiente manera, donde el 56 se separa la unidad de decenas del número 5 y la unidad en 6. En este caso serían 5 grilletes y 6 trazos. Y así con los demás números egipcios que se pueden representar. El diagrama de clase correspondiente a lo que sería a la solución implementada por nosotros sería la clase main, que representaría el cliente, la expresión, que sería la interfaz, que representaría la abstract expression, que sería el intérprete, que extiende el Egyptian expression, que tiene la expresión egipcia correspondiente a todos los valores y realiza las operaciones correspondientes para solucionar el pasaje del sistema decimal al sistema egipcio. Veamos la implementación en el código. Bueno, acá tenemos un ejemplo básico del patrón interpreter. Lo que hicimos es un programita que em, según se le pone un número, el sistema numérico es jeroglífico, se le manda un número por consola y te devuelve su valor en jeroglíficos. Por ejemplo, acá hay un valor de prueba, por ejemplo, el 56 son 5 arcos y 6 palitos. Vamos a probarlo. Valor 56. Bueno, en este caso acá le pusimos grillete. eh, Usamos otro valor, pero es el mismo. Y 6 trazos. Esto lo hicimos
tomando el valor que se pone por el input, creamos la expresión egipcia y luego esa expresión se toma el interpreter, que es una función que toma las dos expresiones, la expresión no terminal, que es el número en sí, que lo convierte a un array para poder machearlo con los símbolos. La parte que se machea con los símbolos sería la expresión terminal, que, bueno, se hace acá con esta función. Y nada, la expresión terminal eh, implementa la interfaz expresión, que es la que le dice que tiene que implementar el interpreter. Y nada, eso sería todo. Podríamos hacer otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer este, el más complicado. 2.801.364. 2.800.364. Vemos, nos devolvió 2G, que es el... Vamos a ver si lo podemos poner así. Son dos dioses, los tenemos acá. Son 6, 8 renacuajos, que son los que tenemos acá, 8. Una flor de loto, 3 cuerdas, los 6 grilletes y los 4 trazos. Consecuencia de utilizar este patrón en cuanto a ventajas y desventajas. En cuanto a las ventajas del patrón interpreter, puede verse fácil de cambiar y ampliar lo que sería la gramática, ya que como es un patrón que usa clases para representar las reglas de la gramática, se puede usar la herencia para cambiar o extender esta. Y también se puede modificar la expresión y definir otras nuevas. También es fácil de implementar la gramática, ya que son implementaciones similares y estas clases son fáciles de escribir. Y por último, la implementación de los métodos para cada elemento del lenguaje es dinámica. Este patrón también tiene sus desventajas, ya que en gramáticas que son más complejas son difíciles de mantener y no es muy eficiente y no cubre todas las gramáticas complejas. Por último, esta es la bibliografía utilizada para llevar a cabo el trabajo y les decimos gracias por su atención.